La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia?
Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos al Señor otra vez porque nos permite conectarnos y juntos podamos adorar y alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos a todos. Estamos contentos con tenerlos y vamos a continuar con esta serie que hemos dejado entre paréntesis por un tiempo un poco prolongado. La serie Puestos los ojos en Jesús. Estamos con temas escatológicos y quiero tocar una segunda parte de lo que es el milenio. Agradecemos al Señor porque en su palabra nos ha dejado promesas maravillosas y el milenio es un tema que a los creyentes nos da esperanza, nos da una visión diferente de este mundo, pero también a los incrédulos debe causarles pavor, temor realmente. Dios mediante, hermanos, a partir del domingo 18 estaremos congregándonos ya en nuestro templo en forma presencial, obviamente siguiendo todos los protocolos correspondientes y estaremos pues contentos de que podamos estar otra vez juntos. Ciertamente no vamos a poder entrar toda la congregación por la cuestión del aforo, pero estaremos Dios mediante supliendo cualquier circunstancia que se pueda presentar. Que queremos que estemos orando por esto y queremos poner también en su corazón el deseo otra vez de volver a congregarse presencialmente en nuestro templo. Yo sé que hay limitaciones, yo sé que los domingos los carros particulares no pueden salir, etcétera, pero habrá formas, habrá maneras como podamos llegar a nuestro templo para poder congregarnos. Entonces, hermanos, estemos a la expectativa de esto y alistando, entre comillas, maletas para el día domingo 18 en que vamos a estar otra vez, Dios mediante, congregados en nuestro templo. Muy bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Este pasaje es un pasaje muy hermoso, nos habla precisamente del milenio y vamos a estar entre los versículos 1 al 10. Ahora, quiero decirle que semanas pasadas hemos visto lo que es el milenio. Hemos explicado los sistemas de interpretación sobre Apocalipsis 20 precisamente. De manera que hemos tratado lo que es el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. También hemos visto el propósito que tuvo Dios al planear el milenio. Cuáles han sido las razones por las que Dios planeó el milenio. Y hemos visto un poco cómo va a ser la sociedad en ese tiempo, en el tiempo del milenio. Hoy día vamos a centrarnos en los personajes. Vamos a centrarnos en los personajes y vamos a centrarnos en los eventos que van a ocurrir en ese tiempo. Y espero que sea de bendición para todos nosotros. Espero que tu amigo, si no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, ahora puedas tomar esa decisión trascendental en tu vida. Bien, vamos a ver
los personajes. En principio vamos a ver al personaje principal, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver al Salvador durante el milenio. ¿Qué va a estar haciendo Él? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, dice la palabra del Señor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hemos leído Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 6, ¿no? Y aquí se nos explica qué estará haciendo Jesús durante el milenio. En primer lugar, Él estará reinando y gobernando literalmente. Por fin, nuestro Señor estará en el trono de David. Él se va a sentar en el trono de David conforme a las profecías. Se estará cumpliendo literalmente esas profecías. Mira lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ven? Entonces, el Señor va a estar gobernando este mundo con poder, con justicia y gloria, obviamente. Su reinado marcará el comienzo de un tiempo de paz y prosperidad como nunca el mundo ha experimentado. En verdad, su reinado finalmente traerá justicia y santidad a este mundo. Quiero decirles que el mundo nunca ha tenido un gobernante como este, como el Señor Jesucristo. Todos los gobernantes humanos están controlados por sus ansias de poder, por la riqueza y por la gloria propia. Creo que nosotros somos testigos de esto y vemos en cada persona en que la gente pone su confianza, como después simplemente hay decepción de por medio. Sin embargo, Jesús reinará en perfecta justicia. El milenio será un tiempo de existencia casi perfecta, diríamos. La palabra de Dios nos dice que Jesús va a gobernar el mundo con vara de hierro. Y esto también es importante que lo podamos ver. Mira lo que dice Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor, como buen pastor que es, va a guiar, va a conducir a toda la población del mundo. Sin embargo, aquellos que rehúsen inclinarse ante su autoridad, obviamente serán juzgados rápida y duramente. La rebelión no va a ser tolerada en ese tiempo. Y esto es importante que podamos entender. En verdad, el Señor Jesucristo va a reinar con justicia perfecta. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar con el Señor Jesucristo? Miren, Él va a ser adorado continuamente. Ustedes saben que el día de hoy, en nuestro tiempo, en realidad en toda la vida del planeta Tierra, el Señor Jesús es visto por el mundo como una especie de personaje cómico. Quizás lo ven como una persona equivocada que se mató a sí mismo en una cruz. La gente, muchísima gente, no cree en Él, se burla de Él, menos aún quieren adorarlo, obviamente. Sin embargo, en el reino milenial recibirá la gloria que siempre el Señor ha merecido. Todas las personas de todas las naciones vendrán y se postrarán a sus pies y adorarán al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Rey de Gloria. En lugar de ignorarlo, en lugar de maldecir quizás su nombre, en lugar de burlarse,
Los hombres lo adorarán y cantarán sus alabanzas. Qué tiempo hermoso será aquel, ¿cierto? Ahora, mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 5. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este versículo nos dice que el hombre finalmente será capaz de mirar la gloria del Señor en ese día. Como sabemos, en este tiempo los hombres no podemos mirar la gloria de Dios. Simplemente nos morimos. Pero en aquel tiempo el hombre va a poder apreciar, va a poder mirar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia plena de Dios va a estar en medio de su pueblo. Y Él otra vez será adorado, será exaltado, será alabado totalmente. Va a ser un tiempo fabuloso para el hombre en particular y de mucha gloria para Dios. ¡Qué tremendo! Veamos otro personaje. Es un personaje que aparece en la palabra de Dios constantemente como un enemigo de Dios. Satanás durante el milenio. ¿Qué va a pasar con este personaje? En primer lugar, él va a ser encarcelado. Mira lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Miren, durante el milenio, o sea, durante estos 1000 años, el enemigo de Dios no podrá obstaculizar la gloria de Dios. Para nada. No va a poder tentar al pueblo de Dios. No va a poder obrar en las vidas de ninguna persona. ¿Por qué? Porque este personaje va a ser encarcelado y va a ser atado por la duración del milenio, es decir, por 1000 años. Esa es otra razón por la que el milenio los hombres vivirán de manera santa y extraordinaria, porque sencillamente no va a estar de por medio el enemigo del Señor. Ahora, en este tiempo, y todos sabemos por la palabra del Señor, que Satanás es el Dios de este mundo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el Dios de este siglo. Este personaje pasa su tiempo haciendo todo lo que está en su poder para obstaculizar, como sea, los asuntos del Señor. Está en contra de todo lo que se llame Dios. Él hace tropezar a los santos de Dios y él hace que las almas de estas personas estén siendo reclamadas para el infierno. Ahora, note los títulos que se le ponen a este personaje en el versículo 2 que hemos leído. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Miren esos nombres. Cada nombre implica cómo es este personaje. Es de cuidado realmente. Ahora, él es un enemigo malvado y perverso. Sin embargo, en aquel tiempo del milenio, él estará fuera de escena. Imagínense ahora un mundo gobernado por Jesús sin el diablo, sin la presencia de Satanás. Este es un tiempo tremendo y maravilloso. ¿Qué más va a pasar con este personaje? Miren, él va a ser encarcelado, pero también él va a ser juzgado finalmente. Lea Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Vamos a leer la palabra. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Miren, estos versículos nos dicen que al final del milenio Satanás será liberado de su prisión y va a regresar a la tierra y va a poder amasar un ejército de increíble tamaño. Miren, él y este ejército van a atacar la ciudad de Dios, es lo que estamos leyendo en la palabra. Sin embargo, el juicio divino cae sobre este personaje, cae sobre todas las personas que lo siguen y finalmente son destruidos. Y el diablo mismo va a ser arrojado al lago de fuego y pasará la eternidad en esas terribles llamas, en ese terrible lugar. El juicio de Satanás es seguro, Su condenación está sellada ya. Él está dando aletazos de ahogado finalmente. El diablo se dirige a ese lugar que arde con fuego y azufre. Y cuando sea arrojado a ese lugar, el universo más bien va a ser totalmente libre de este personaje. Ahora, quisiera que pensemos en algo. Miren, se ha puesto a pensar que, en verdad, a pesar de que nosotros estamos viendo en la palabra que este tiempo va a ser maravilloso, que mucha gente va a vivir en una manera esplendorosa, sin que nada afecte sus vidas. Sin embargo, al final hay gente que se rebela contra Dios, a pesar de las condiciones maravillosas que vive. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, muchísima gente va a entrar al milenio simplemente porque son bebés que pasan directamente a la presencia de Dios y van a estar en el milenio. También son personas que nacen durante el milenio. Los que han estado en la tribulación igual van a pasar al milenio y todas esas personas van a desarrollar sus vidas allí, pero va a haber muchísima gente que no va a conocer al Señor Jesucristo como Salvador, lo va a conocer como gobernante. Obviamente verán un gobierno maravilloso, pero lastimosamente el corazón de las personas es duro. El corazón de las personas es perverso. Y nosotros vemos que a pesar de las condiciones maravillosas que los hombres van a vivir, todavía hay personas que se van a rebelar contra Dios y van a creer las artimañas de Satanás. Y lo van a seguir. Lo van a seguir. Y la palabra dice que finalmente estas personas que también siguen a Satanás van a ser también arrojadas a ese lugar de tormento. ¿Sabe? Hemos dicho en algún momento el propósito del milenio, y uno de los propósitos es precisamente este: mostrar que las personas tenemos naturaleza pecaminosa y tenemos corazones perversos y que nada lo puede cambiar por sí solo. No importa si el hombre hace esfuerzos por querer cambiar, no importa si el hombre vive en unas condiciones fabulosas a fin de que nada afecte su vida. Sin embargo, por todo lo que vemos, se está demostrando que el corazón del hombre todavía es perverso, siempre es perverso. A través de la historia y a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a observar cómo Dios ha tratado a los hombres de diferentes maneras en diferentes circunstancias. Les ha dado tipos de administración para que los hombres puedan manejarse a sí mismos. Todos sabemos, por ejemplo, la edad de la inocencia. Cuando Adán y Eva fueron creados, te lo ve en Génesis 3, pues los hombres, en este caso Adán y Eva, vivían en un tiempo de inocencia. ¿Pero cómo terminó? Con la desobediencia voluntaria de estos dos personajes. Más adelante viene la era de la conciencia, y usted lo ve en Génesis capítulo 5 y 6. ¿Y cómo terminó? Terminó con la corrupción universal y obviamente también terminó con todo lo que Dios establece como juicio para estas personas. Posteriormente viene la era del gobierno humano. Está en Génesis 11. Los hombres tenían que manejarse a sí mismos, gobernarse a sí mismos. ¿Cómo terminó? Terminó con la adoración al diablo en la Torre de Babel. Y eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 11. Luego viene la era de la promesa. En la era de la promesa,
Dios permite que haya una esperanza para el hombre, pero este tiempo termina con el pueblo de Dios en esclavitud en Egipto. Posteriormente viene la era de la ley. Ya estamos en Éxodo capítulo 2, y lo vas a ver también en Mateo capítulo 27, la era de la ley, donde los hombres tenían que ceñirse a la ley. ¿Cómo termina? Termina con la humanidad matando a su Creador, al Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Después de esto viene la era de la iglesia, a partir de Hechos capítulo 1. ¿Y cómo va a terminar la era de la iglesia? De acuerdo a la palabra de Dios, va a terminar con la apostasía mundial. Después de esto viene la era de la tribulación, Apocalipsis 19, y esto termina con la batalla de Armagedón. Ahora estamos en la era del milenio, estamos viendo la era del milenio en Apocalipsis 20, y va a terminar con ese intento de derrocar a Dios mismo. Imagínense el punto. ¿Cuál es? El punto es que el corazón humano es terriblemente perverso y propenso al mal. Dice la Biblia, no hay nada bueno en el hombre. Lea Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 conmigo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Habrá esperanza entonces para que una persona pueda cambiar, pueda mejorar? Sí lo hay, pero quiero decirle que la única esperanza para los hombres es venir a Jesucristo para salvación. La única esperanza es venir a Cristo para que Él pueda cambiar el corazón nuestro, el corazón de las personas. Y como dice Ezequiel, convertir nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Solamente el Señor Jesucristo. Amigo, tú que me escuchas, la Biblia dice que tienes corazón perverso. Y nada lo va a poder cambiar si no es el Señor Jesucristo. Si te acercas a Él, Él va a cambiar tu vida para su honra, para su gloria. ¿Qué más? Vamos a un tercer punto. Miren, hemos visto el Señor Jesucristo como personaje principal en el milenio. Hemos visto también a Satanás en el milenio, lo que va a acontecer con él. Pero los creyentes durante el milenio, ¿qué va a acontecer con ellos? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí habría la pregunta entonces, ¿qué hará el pueblo de Dios redimido durante el milenio? Como dice el versículo 4, la primera parte, dice, vi tronos, se sentarán sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, estarán reinando. Todos los creyentes, esos santos de Dios, es decir, toda persona que recibió a Jesús como su Salvador personal entre el día de Pentecostés y el rapto de la iglesia, reinarán con Jesús en su reino milenial. Tendremos el privilegio de compartir su gloria y su reinado. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, ¿no? Hoy en día, los hijos de Dios, los creyentes, pueden ser burlados, pueden ser ridiculizados, pueden ser odiados, perseguidos, incluso pueden ser muertos. Pero llegará el día en que los creyentes regresaremos con Jesús en poder y gloria a este mundo y reinaremos con Él en esta tierra. Obviamente ese día seremos diferentes de lo que somos ahora. De hecho, ya habremos pasado por el trono del juicio, del trono de Cristo, ¿verdad? Y también habremos disfrutado de la cena de las bodas del Cordero. Tendremos cuerpos glorificados,
Es decir, habremos cambiado radicalmente en todo aspecto y reinaremos con Jesús. Como dice ahí, ese día seremos perfectos. Increíble, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué más? Miren, dice el versículo 4, la segunda parte, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. O sea, estas personas que durante el milenio están viviendo y se rehúsan a recibir la marca de la bestia y se rehúsan a adorar a Satanás, van a ser muertos, van a ser decapitados, como dice el versículo, pero ellos van a ser después resucitados y van a entrar a ese tiempo del milenio. Ahora, no solamente ellos, pero todos los creyentes del Antiguo Testamento, todos aquellos que murieron con fe en Jesús durante la tribulación, serán resucitados de entre los muertos. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 56. Habla de Abraham, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese día literalmente se va a cumplir todo esto. Ese día veremos cara a cara a Jesús. Después de todo el tiempo que han estado sufriendo la tribulación, muchísima gente va a ser recibida por el mismo Señor Jesucristo. Y yo creo que lo que dice Mateo capítulo 25, referente al juicio de las naciones, se refiere precisamente a esas personas que durante la tribulación van a saber sobrevivir de algún modo, todavía adorando al Señor, rehusándose a recibir la marca, rehusándose a adorar a Satanás. Esas personas van a ser recibidos por el Señor y van a pasar todo el milenio con Él. Ahora bien, veamos otros personajes. La gente que no tiene a Cristo, la gente que rehúsa tener al Señor Jesús como Salvador, la gente que rechaza a Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos durante el milenio? La pregunta es, ¿habrá pecadores durante el milenio? Claro, ya lo hemos explicado. Son todas esas personas que han entrado al milenio sin haber recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Todas esas personas son bebés que ahora ya obviamente son adultos, que necesitan aceptar a Jesús como Señor. La salvación siempre es por fe, aún en el milenio. Todas estas personas van a tener la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesucristo y van a tener la oportunidad de aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Por qué? Porque van a estar delante de Dios. El Evangelio siempre va a ser predicado, pero muchísima gente sencillamente van a rechazar, como ahora rechazan, ¿verdad? Van a rechazar y van a preferir seguir al enemigo. Van a ser personas que tienen una relación cercana con Satanás. Es increíble. Finalmente estas personas serán engañadas, porque cuando Satanás sea liberado de su prisión después de los 1000 años, va a encontrar gente que lo va a seguir a él. Es increíble. ¿Por qué? Porque la gente, las personas rechazan el amor de Dios, la benignidad de Dios, rechazan ignorándolo. Mira lo que dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ven? Simplemente lo rechazan, ignorando esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios. Finalmente, todas estas personas serán condenadas. Es terrible, pero es lo que va a acontecer. Todos los que siguen a Satanás serán devorados por el fuego de Dios
que viene del cielo. Sus cuerpos se quemarán literalmente y sus almas irán al infierno. Qué terrible castigo aguarda a los que rechazan al Señor Jesucristo desde ahora, ¿no? Muy bien. Quiero que note algo. Ese destino de esta gente en ese tiempo es el mismo de las personas que ahora se niegan a venir a Jesucristo en busca de salvación. Y van a cualquier otra fuente tratando de aquietar sus conciencias. Y pueden ser personas muy religiosas, pueden ser personas muy buena gente, entre comillas, pueden ser personas que socialmente son muy bien vistos. Eso no tiene nada que ver. Finalmente están perdidos, porque hay un solo camino, un único camino para llegar a Dios. Y es el mismo Señor Jesucristo. Juan 14:6 lo dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ven? Amigo que nos escuchas, hemos estado hablando de lo que va a ser el milenio y hemos dicho que en ese tiempo el Señor va a reinar literalmente sobre este mundo. ¿Sabes? No tienes que esperar a que llegue ese tiempo para que Jesús sea Rey de tu vida ahora mismo. Si confías en Él como tu Salvador, si crees en el Señor Jesucristo, si aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Él reinará como el Rey de tu corazón ahora mismo. No esperemos más. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de que puedas de veras doblar tus rodillas delante de Dios y aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador. Amado hermano, esta es la esperanza maravillosa que tenemos. Un tiempo indescriptible. Muchas cosas no las podemos captar tal como va a ser en aquel tiempo, pero que son maravillosas, que son preciosísimas. Como dice la palabra, Dios ha guardado para nosotros cosas que oído no oyó, ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha guardado para los que le aman. Cosas que quizás no lo podemos ahora captar en toda su intensidad, pero que son maravillosas lo son. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Te animo a que sigas aferrado al Señor y sigas compartiendo el Evangelio con cada persona que necesita de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra. Nos muestras lo que tú tienes preparado para tus hijos, Señor, en el futuro. Ese reino milenial. Pero también nos muestras lo que va a pasar con esas personas que te rechazan. Amado Señor, ten misericordia y toca corazones, Padre Celestial. Permite que las personas puedan llegar a tus pies. Gracias por esta mañana. Glorifícate en todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.